Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Es un placer estar acá. Queremos contarles con mi amigo Alejandro que estamos realmente muy felices, como lo vemos felices a ustedes, porque estos días, desde ayer hasta el día de hoy, hemos compartido momentos muy lindos, ¿no es así? Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de continuar tratando estos temas tan sagrados, porque realmente son sagrados y con la actitud que hemos tenido, ¿no? Actitud de reverencia, de respeto ante estos temas que son elevados y nos ayudan a crecer espiritualmente. Bueno, ahora nos toca tratar el tema del título, lo va a decir mi querido amigo. El ego. El ego y... ¿El ego nomás? El triple espíritu humano, la idea es... No. Tengo uno. Gracias. Es sobre la base, un poco, tuvimos la idea con Osvaldo de hablar el ego, y como él dice, es un tema muy sagrado, muy delicado, y mucho más delicado cuando no lo conocemos del todo, los estudiantes nuevos. Y a partir de la filosofía nuestra, poder armar un concepto y cómo podemos aplicarlo, cuáles son los instrumentos del ego y cómo podemos aplicarlo en la vida diaria. Esa es más o menos la idea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, pero para hablar del ego, pienso que tendríamos que hablar un poquito desde lo que conocemos del ego, o hasta donde conocemos del ego. Y podríamos irnos a los periodos, cuando nosotros éramos espíritus virginales, que seguimos siendo, obviamente, ¿no? Cuando Dios nos diferenció de sí, del mundo de los espíritus virginales, y nos sumergimos en la materia. Dicen que en aquel momento nosotros, todos nosotros, los espíritus virginales, nosotros somos uno de los rayos de esos espíritus virginales, teníamos omnisciencia, omniconciencia, ¿sí? Teníamos esa facultad, pero no teníamos la individualidad, no sabíamos el yo. Entonces, uno de los propósitos del camino evolutivo por el cual nosotros nos sumergimos en la materia cada vez más densa es justamente alcanzar esa cosa tan importante que es el yo. Y para eso comenzamos en el primer periodo de manifestación, que se llama periodo de Saturno. No voy a dar muchos detalles al respecto, simplemente vamos a pasarlo bastante rápido. Y en ese periodo de Saturno, nosotros como espíritus virginales, se nos dio el primer velo que empezó a oscurecernos la realidad espiritual, que es cuando se nos dio el espíritu divino, o el germen del espíritu divino. Entonces, posteriormente, después de miles y miles de años que duró ese día de manifestación, pasamos a una noche cósmica, una noche de descanso, donde todo se revolvió de nuevo en el caos, y surgió un nuevo día de manifestación en un nivel más bajo, cada vez entrando más en la materia, en la materialización. A este proceso se le llama involución del espíritu y evolución de la forma. Y acá quiero hacer, no es la palabra aclaración, pero sí una observación. Cuando hablamos del ego, ¿sí?, es algo que no podemos describir realmente, porque es realmente de un nivel de sagrado muy grande. Y yo me recuerdo algo que dice el concepto, que lo estuve buscando pero no lo encontré, que por ejemplo, si nosotros tomamos, me saco los lentes un segundito, acá la raíz de la nariz, una línea hacia atrás, y de la sien otra línea cruzando, donde se cruzan esos dos, dice que está el asiento del ego. El espíritu, nuestro verdadero ser. Y es nuestro espíritu interno, nosotros somos los únicos seres en este planeta que el espíritu está internamente. Dice que ni siquiera el elevado más iniciado tiene acceso a eso. Cuando miran con visión espiritual esta parte, ven como un punto negro o un punto vacío, algo parecido a lo que ocurre cuando vemos en un encendedor o en un fósforo encendido la llama, pero hay una parte que es transparente, ¿cierto? Que es el fuego es el espíritu, y la llama es la parte que se ve de eso, es la manifestación. Nosotros, como cuerpo físico, digamos que tenemos nuestros vehículos físicos,
son esa llama, son la manifestación del ego, la manifestación del espíritu. Y no hay nada más sagrado que eso, nada, absolutamente nada más sagrado que eso. Entonces, Max Heindel manifiesta que ni siquiera el ego de los seres más inferiores, los más pequeñitos que están en el comienzo de su evolución, están expuestos, sino que están totalmente protegidos. Yo hablo esto porque quiero separar lo que es el espíritu de la forma. Y les ruego a todos ustedes que hagamos el esfuerzo de la abstracción, porque vamos a hablar de cosas que trascienden el mundo material, de lo cual por lo menos yo no tengo la capacidad de ver. Pero sí he tenido, gracias a Dios, la instrucción a través de estos libros, ¿cierto? El interés, las ganas de aprender y comprender que existe esa realidad espiritual. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de abstracción porque nada se parece a lo que vamos a hablar comparándolo con algo del mundo físico, y nuestra referencia es puramente física. Porque nacemos y vemos y aprendemos del mundo físico, a no ser que alguno de acá tenga la capacidad de la visión espiritual. Cuando ya hablamos desde la época del periodo de Saturno hasta acá, sobre nosotros que estamos en la tercera dimensión, digamos, hay desde 4 a 7 dimensiones. ¿Cómo explicarlas? ¿Cómo tratar de manifestarlas o decir qué es lo que son realmente? Por eso lo que damos es simplemente un bosquejo, un resumen del resumen que nos dio Max Heindel. Entonces, este ego que se manifiesta pasó por ese periodo de Saturno en el cual estamos pasando por un estado de conciencia que se denomina mineral. Al entrar en el periodo solar, entramos de nuevo el ego en una situación diferente, avanzando en su proceso, oscureciéndonos cada vez más, y se nos dio el segundo velo, que es el velo del espíritu de vida, el germen del espíritu de vida. Entonces con ese velo se nos oscureció más la realidad espiritual, aunque todavía podíamos percibir las cosas, y había un sentimiento de unidad, de unanimidad, entre todos los espíritus virginales. Luego de eso pasamos al periodo lunar, donde en el periodo lunar se nos da el último espíritu, el último germen del espíritu, que es el espíritu humano, donde nosotros ahí fuimos realmente totalmente opacados de la realidad espiritual. Y en esa situación que nos encontramos, donde ya perdimos esa conciencia universal, ¿sí?, ahí aparece que nosotros, como espíritus, no nos quedó más remedio que mirar hacia adentro. Y cuando miramos hacia adentro, se encontró a sí mismo, se encontró el ego. La palabra ego deriva del latín, del antiguo latín, y ego significa yo. Entonces, cuando hacemos referencia al ego, estamos hablando del yo, que era uno de los propósitos de la evolución, encontrarme a mí mismo. Y en ese proceso de encontrarse a sí mismo, hasta llegar a la conciencia que tenemos hoy, que es el actual periodo terrestre, y estamos en el globo D, que es esta Tierra actual, que es la cuarta revolución, en todo ese proceso, hasta este momento, alcanzamos la conciencia de vigilia que tenemos hoy. O sea, ha sido realmente un camino bastante arduo, un camino bastante fuerte, donde hemos pasado muchas cosas. Entonces, teniendo presente esto, una de las cosas que yo quiero decirle a todos ustedes, y se lo digo a ustedes y también lo digo por mí, por él y por todos los seres humanos con los cuales me cruzo en la calle, realmente yo los felicito, me felicito y los felicito. ¿Saben ustedes que son exitosos? Felicidad. Eso es un éxito. ¿Saben ustedes que son exitosos? Que han logrado algo sumamente maravilloso, que están rodeados de un éxito en su camino hasta llegar acá. Después de miles y miles y miles de años de manifestaciones diferentes, con descansos y reposos, fuimos capaces de adaptarnos, la palabra adaptabilidad que habla Max Heindel, de adaptarnos y llegar a este globo D, siendo lo que hoy somos y lo que se esperáramos que somos. Los seres humanos con una capacidad racional increíble. Entonces somos exitosos, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Tenemos que sentirnos felices, agradecidos a nuestro Padre Celestial, e inclusive a nosotros mismos por haber tenido la capacidad de adaptarnos. Sabemos que ha habido rezagados,
¿No es así? Nosotros no, estamos acá. Teniendo presente eso, hemos hablado, o se ha hablado muchas veces, de los 16 senderos de la destrucción, así que son las 16 razas. De las 16 razas, no las voy a nombrar porque no me las acuerdo, pero de las 16 razas, la primera fue en la última, fue casi al final de la época lemúrica que apareció la primera raza. Después en la época atlante aparecieron 7 razas más. De ahí surgió en la quinta raza los semitas originales, que fueron la simiente de raza para todas las razas arias. Cuando comenzó esta época, acá estamos ya recorrido el camino bastante lejos porque hemos llegado hasta la quinta raza. Faltan 2 razas más para que se termine esta época y comience la sexta época, donde va a aparecer la última raza. De 16 razas, faltan solamente 3 para terminar este proceso. Y hemos llegado acá. Les pregunto, ¿es momento de rendirse? Es el momento de ponerle el pecho a las balas, como decimos normalmente, y seguir adelante. El camino que hemos recorrido hasta acá ha sido maravilloso. Este esquema evolutivo, que no lo estamos describiendo en su totalidad, sino haciendo un resumen, si uno realmente se pone a estudiarlo concienzudamente, con fe, se pone toda su energía para entenderlo lo más que pueda, cuando alcanza a entender en alguna medida y cada vez lo entiende más, agarra la Biblia y empieza a comprender muchos versículos y capítulos de la Biblia, que antes no podíamos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver eso, puede empezar a entender algunas cosas de acá. Hay que estudiar, realmente hay que estudiarlo. Y invito a que lean el concepto Rosacruz, porque es maravilloso. Voy a soltar un poquito esto porque quiero buscar un artículo que dice, y me voy a poner los lentes. Estos ojos no ven cómo andan. Bueno, dice, el espíritu manifestado es dual. Lo que vemos como forma es la manifestación negativa del espíritu, cristalizado e inerte. El polo positivo del espíritu se manifiesta como vida, galvanizando la forma negativa y llevándola a la acción, pero ambos, la vida y la forma, son originarios del espíritu, del espacio y del caos. Todo, absolutamente todo, lo que vemos, lo que percibimos, todo lo que hemos pasado y lo que seguramente pasaremos cada vez que necesitamos manifestarnos para evolucionar, el origen de todo eso fue el espíritu. Entonces comprendamos, no podemos describir el espíritu, no hay palabra que lo pueda describir o decir lo que es. Yo escucho decir a mucha gente por ahí que dice que el espíritu es energía o un diferente nivel de energía. No, no sabemos. La verdad no sabemos. Se dice en la Biblia que lo más semejante que podemos entender de Dios, y entendiendo a Dios como un espíritu, es la luz. Pero nuestra visión es solamente de la luz física. Lo podemos entender en el sentido de lo que abarca, que tiene potestad sobre todas las cosas. Entonces el espíritu es realmente algo de una gloria y de un esplendor increíble. Cuando llegamos a este globo de acá faltan todavía 3 días y medio de manifestación para llegar, ¿cierto?, a la culminación de este plan evolutivo. A partir de ahora, fuimos traídos hasta acá, hasta que alcanzamos la conciencia de la mano. Grandes jerarquías espirituales nos ayudaron en el camino. Y a partir de ahora, no nos abandonan, pero nosotros tenemos el deber, y lo acentúo, tenemos el deber, ¿cierto?, de llevar esta conciencia que tenemos hoy a nivel de la omnisciencia, con el agregado de saber que yo soy yo, de ser conocido como soy conocido, como dice en la Biblia. Entonces miren todo lo que se ha puesto en juego, en trabajo, en esfuerzo, con grandes jerarquías, con nuestro Padre Celestial, con el Cristo, con la obra de Jehová, para que nosotros, que somos una jerarquía dentro de este plan evolutivo, sigamos este camino. Gracias.
hecha la introducción de Osvaldo, hemos armado con él un resumen sobre el ego, tomando información de los diferentes textos de Max Heindel. Hemos armado un resumen, la idea es leerlo y después hacer un coloquio como hemos hecho en las reuniones anteriores, que ustedes nos hagan preguntas, nosotros preguntar mucho también porque no sabemos mucho. ¿Quién? ¿Alguien lo contesta? Claro, exactamente. Ya si a nosotros nos hacen preguntas difíciles, nos miran para acá, lo buscamos a usted. O lo busca. Arnaldo. Claro, Arnaldo, buscamos. Alguien debe saber. Bien. Si me permiten, lo voy a leer, es un resumen que habla sobre el ego, después algunas formas, algunas prácticas con las que podemos, digamos, conectarnos, entre comillas, conectarnos mejor con el yo superior, y algunos conceptos, digamos, como para dar una idea de lo que podemos hacer hacia adelante, desde nuestra humilde situación de estudiantes. El ego, el triple espíritu humano. El ego es el espíritu individual interno en cada ser humano. Es el triple espíritu divino de vida y humano manifestándose en el triple cuerpo del hombre, físico, emocional y vital, a través de la mente o foco. En otras palabras, es la actividad del espíritu en el individuo, generando una triple alma, consciente, intelectual y emocional. El ego guía y controla al individuo, o sea, sus vehículos, a través de la sangre. En este caso, el éter reflector, eso lo sabemos, el éter es reflector de la sangre. El ego puede compararse a un diamante en bruto que para convertirlo en una gema muy brillante, se lo pule desde diferentes ángulos en una piedra esmeril. Por analogía, cada vida va puliendo y modelando nuestro espíritu, y así vamos mejorando y desarrollando nuestro carácter. No conservamos el mismo temperamento en todas nuestras vidas. Solo podemos realizar una pequeña parte del esplendor de nuestras posibilidades, pero en cada una nos hacemos más estables y controlados. Dice Goethe, de todos los poderes que encadenan al mundo, se libera el hombre cuando obtiene el dominio de sí mismo. Los poderes espirituales del ego humano han quedado oscurecidos por los vehículos en los que ahora se encuentra encerrado, físico, vital y emocional. Pero llegará un tiempo en que habrá aprendido, o habremos aprendido, cómo emplearlos apropiadamente y volveremos a brillar con un esplendor inconcebible. De esto se acordaba esta mañana Osvaldo, creo. Nunca se puede hacer el menor progreso, sino a costa de alguna facultad que se poseía previamente, la que se reobtiene después en una forma más elevada. Esto dice el iniciado Rosacruz, Max Heindel. ¿Cómo vivir en él y con el ego? No hay nada fuera o apartado de nosotros que nos guía, sino el divino, el ego, que cuando lo conocemos y aceptamos en conciencia y corazón, nos conduce en línea recta a la sabiduría divina, el amor y el conocimiento, la que emplearemos en el servicio a la humanidad. El ego son los tres atributos del Padre, voluntad, sabiduría y actividad, expresándose en el Hijo como sustancia, energía y vida. Nuestro divino espíritu nos inspira, nos entusiasma, nos anima. Él se muestra en todos nuestros actos de amor, simpatía y cuidados para con el mundo, en todas las expresiones de éste. Nos habla casi todo el tiempo, mediante la voz de nuestra conciencia, en signos, con chispazos y hasta en ensueños, siempre pretendiendo el bien para nosotros. Es un devoto de la vida y por la vida misma. El ego, como sabemos, dispone de un cuerpo físico, vital, de deseos y mental. Estos son sus instrumentos y de su calidad y estado depende la obra que pueda realizar para adquirir experiencia y servir a los demás.
la adaptación, es decir, el cumplimiento de las leyes divinas, o la flexibilidad, es la cualidad que nos hace progresar. El castigo más severo de la naturaleza es privarnos de la posibilidad de evolucionar, pero esto solo depende de nosotros. Acá hemos dado algunas ideas muy sencillas y humildes y básicas por parte de nosotros, de cómo puede hacerse para sensibilizar los vehículos y poder, digamos, escuchar mejor a nuestro espíritu, al ego o al yo superior. Y bueno, son sencillas, pero algunas pueden ayudar. Por ejemplo, prestar atención a la vida, o sea, desarrollar la rectitud, tener buenos deseos, desempeñar buenas acciones, mejorar el carácter desarrollando las virtudes, no criticar, no alterar el tono de voz bajo ningún pretexto, no pronunciar palabras injuriosas, amar, compadecer y ayudar, procurar ser atento siempre con los demás, agradecer, contemplar y meditar, pensar bien, orar, realizar los ejercicios espirituales, que es lo que hacemos los estudiantes y los probacionistas, o sea, retrospección y concentración, más lo de meditación, contemplación, estudiar y meditar, cultivar el pensamiento, el poder del pensamiento abstracto, que es el mundo de las ideas originales, eliminar el temor, para el caso del vehículo físico, eliminar el alcohol, el tabaco, la carne y las drogas, preferir una alimentación de frutas y verduras, principalmente y según la actividad de cada uno. Y otra que sugieren mucho es beber abundante agua, preferentemente jugos de fruta. Hay que tener en cuenta, siempre se dice por ahí que hay que tomar, este es un breve aporte nada más, a veces se dice que hay que tomar 2 o 3 litros de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos alimentos está el agua. No necesariamente habría que tomar 2 o 3 litros, es una idea muy personal, pero hay que tener en cuenta que uno está incorporando agua también en los alimentos. Con la fruta. Con la fruta. Exactamente. Algunas personas, ya falta poquito, algunas personas podrán encontrar alguna filosofía que llene sus necesidades y pasará años de estudio y servicios preparándose para una vida más elevada. Otros sentirán que el método apropiado es el trabajar con el cuerpo físico por medio de ejercicios de respiración, dietas, etc. Por lo general, estas actividades físicas no dan resultado. Los ejercicios de respiración podrán mejorar su salud o locura de acuerdo con la naturaleza del estudiante y el sistema que use. Igualmente, las dietas pueden llegar a ser perjudiciales. Ellos pueden llegar a tener tanto interés en lo que deben dar al cuerpo que llegan a convertirse en charlatanes o fanáticos de la alimentación. También esto puede mejorar o arruinar la salud del cuerpo de acuerdo con las prácticas que sigan. Pero ni dieta ni ejercicios de respiración traerán el conocimiento y la comprensión requeridos para el desarrollo espiritual. Otros brincan de una filosofía a otra en la vana creencia que esto los llevará al crecimiento espiritual. El estudiante sincero y serio, quien se ocupa de hacer un análisis honrado de sí mismo y se sujeta a una disciplina personal, será guiado a los estudios y contactos que se adapten mejor a él. El progreso del estudiante de ocultismo se demuestra por su comportamiento en su vida diaria y su actitud en general hacia todos sus semejantes. Aun cuando preste el más insignificante de los servicios en alguna cosa importante, el servicio se nulifica hasta cierto punto o queda nulo en su totalidad si interviene en él el egoísmo, la malicia, la falta de consideración a los demás, así como por su completo fracaso por sobreponerse a su naturaleza inferior. En realidad, no se tienen ni pueden aceptarse ideales hasta que estemos dispuestos y optemos por aplicarlos en nuestra vida diaria. Esto es buenísimo.
En realidad no se tienen ni pueden aceptarse ideales hasta que estemos dispuestos y optemos por aplicarlos en nuestra vida diaria y manifestarlos en nuestros propios actos. Existe un antiguo refrán que reza: lo que seas se muestra tan abiertamente en ti que no puedo oír lo que dices. La teoría sin la práctica de nada sirve. Servicio es el grito de batalla del estudiante de la Fraternidad Rosa Cruz. Ahí concluye el resumen. Bueno, dicen en las enseñanzas de la fraternidad. Perdón. Dicen las enseñanzas de la fraternidad que en este proceso evolutivo, cuando nosotros llegamos al estado humano, que es a partir del cual recién podemos empezar a entender alguna medida de la forma, ¿sí? Ahí podemos, porque nuestra referencia, como yo le digo, es solamente el mundo físico. Entonces ahí podemos entender la forma, pero separemos, la forma es lo que necesita el espíritu para poder crecer, desarrollarse. A través de la forma producimos el alma que nutre al espíritu. Entonces el espíritu se manifiesta de esta forma para poder crecer. Dice que en este proceso las grandes jerarquías nos ayudan de 3 formas, desde que hemos llegado al estado humano. La primera parte de este proceso la realizó Jehová. Jehová lo hizo por medio de las leyes. ¿Sí? La segunda parte de este proceso la está realizando el Cristo. Y, digamos, es por medio del amor. Y la tercera parte es cuando el Cristo entregue el reino al Padre, de lo cual poco y nada dice el concepto, porque tratar de explicarlo es bastante difícil, dice, porque habla de que es algo mucho mayor que el amor. O sea, nosotros entendemos el amor como algo demasiado grande, ¿no? Y así lo es, pero ¿cómo será en ese estado cuando nosotros sigamos, ¿cierto?, con el Padre? En este proceso, en estos 3 pasos, digamos, en nuestro actual estado de humanidad, vamos creciendo y pensamos o creemos o nos imaginamos que todo es solamente lo que vemos. Y esto se manifestó en un tiempo y, según las enseñanzas de la fraternidad, es fugaz. No va a durar mucho. Inclusive falta muy poco para que ya deje de existir todo lo que existe o todo lo que aparentemente existe y es real de este mundo físico. Desaparecerá. Entonces, hay que aferrarnos y tratar de transmitir esta buena nueva, dicho de alguna manera, a todas las personas que estén dispuestos a escucharnos. Porque nosotros tenemos realmente una información increíble para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Y es ahí cuando la comunión entre mi personalidad, la parte física, y mi ego se brinda al servicio. Y esa es la forma, como dicen acá, que el servicio es el grito de batalla del estudiante Rosa Cruz, que podemos ayudar a los demás dándole una luz de esperanza. Porque realmente yo personalmente digo, a mí estas enseñanzas me han dado más que una luz de esperanza. No puedo describir lo maravillosamente feliz que me siento por conocer esto y agradecido. Hasta acá nosotros, digamos. Ahora lo invitamos a ustedes a que den sus opiniones, preguntas. Se ha referido últimamente a la personalidad y al espíritu. Y precisamente eso es uno de los aspectos que para el estudiante Rosa Cruz está invitado a dominar, ¿no? La personalidad, porque si no la domina, no la vuelve humilde, no la vuelve, no le saca el orgullo que lleva el hombre como ser, como tal. Es muy difícil que el espíritu pueda trabajar, ¿no? Entonces esta parte es la que tendremos que aprender a dominarla. ¿Y cómo la dominaremos? Es la cuestión. A través de la oración, a través de nuestros servicios, pero que sean verdaderos, que cuando demos algo, que cuando nuestra mano derecha
sospecha de algo, nuestra mano izquierda no se entere, ¿no? Esto quiere decir de que se dé de corazón y nos olvidemos de las recompensas, por ejemplo. Creo que esta es una parte muy difícil en todos nosotros, porque quienes trabajamos en el mundo necesitamos algo de la personalidad, porque si no la tenemos, los demás nos llevan por delante. Y entonces la cosa es saber qué habilidad darle a esa personalidad para usarla en el mundo y que no sea algo que interfiera al espíritu. Me gustaría que ustedes me cuenten cómo se hace. Bueno, en relación a lo que manifestaste, me vino a la mente que en la Biblia hay me ayudan porque yo no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice que cuando estamos acá tenemos que ser astuto como... Ahí está, manso como paloma y astuto como serpiente. Mansos obviamente porque tenemos que cultivar la nobleza, el amor, la buena voluntad, la fe, la esperanza. Pero también astutos en el sentido de que estamos expuestos. Este mundo es un lugar donde estamos expuestos a sufrir por los errores que cometemos e inclusivemente otros pueden ocasionarnos daño por algunas otras circunstancias. Entonces tenemos que ser astutos y observar y mirar. Obviamente que por ahí uno no sabe todas las cosas y por no saber sufre. Entonces debemos aprender. Yo soy una persona que por ejemplo que piensa y cree que el no saber algo es un pecado. Yo considero que aprender es nuestro deber. Y para eso estamos acá, estamos para aprender. Entonces, por no saber hemos sufrido. Necesitamos aprender para dejar de sufrir. Bueno, un poquito, vos hablaste recién del segundo, el primer aspecto es el de Jehová, ¿no es cierto?, que nos dio leyes, y el segundo, el Cristo, ¿no es cierto?, la segunda religión que tenemos, digamos, que nos habla del amor. El amor, hay varias clases de amor, ¿no es cierto? Está el amor que nos da el Cristo, el amor uraniano, el amor altruista. Él da su vida, ¿no es cierto? Da su vida por la humanidad, su vida por nosotros. Un amor es la suprema, diría yo, expresión del amor. Ninguno de nosotros, no sé si seríamos capaces de dar nuestra vida, ¿cierto? Como lo hizo el Cristo. Esa es una fase. La otra fase del amor es el amor de una madre por su hijo. La madre lo ama a su hijo. ¿Por qué? Es un amor posesivo, porque es su hijo, es parte de su ser. Es un amor de Venus, un amor venusiano. ¿No es cierto? Es grandioso, una madre capaz de dar también su vida. ¿Cuántos en la historia de la humanidad, no es cierto? ¿Cuántos ejemplos tenemos de lo que una madre es capaz de dar por su hijo? Es algo grandioso. Y nosotros, ¿cómo expresamos el amor? Nosotros estamos, ¿no es cierto?, hemos comenzado a estudiar las enseñanzas, transitar por el sendero espiritual de la fraternidad y nos habla de amor, pero ¿somos capaces de expresar amor? Es algo superior. Pero sí podemos expresar, diría yo, ciertas fases del amor que nos llevan justamente a esa expresión, como son la compasión, la tolerancia, la simpatía, el sentimiento de confraternidad por nuestro hermano, que vemos a nuestro hermano que sufre, sentir la simpatía en nuestro corazón. Esas creo yo que son facetas que nos llevan algún día a poder desarrollar a través del sufrimiento, también a través de la enfermedad. Y mientras estamos sanos muchas veces vamos por el mundo derrochando energía, no miramos, ¿cierto? Miramos con indiferencia lo que pasa a nuestro alrededor, pero cuando sentimos el latigazo del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, ahí sí, como decía yo esta mañana, el ejemplo del caballero Lonfal, que sale por el mundo arrogante, ¿no es cierto?, totalmente indiferente, pero cuando vuelve después de haber sufrido, entonces se compadece de ese ser que estaba ahí sufriendo, ¿no es cierto?, y comparte
Por eso el Cristo dice, no me interesa tus dádivas, sino que te des a ti mismo, me interesa que te des a ti mismo. Entonces el caballero, él da, comparte, siente su corazón, ese sufrimiento, ese amor por el sufrimiento que tiene, y comparte el pan que tenía con el agua del arroyo, y entonces el Cristo glorioso se levanta ante él, ¿no es cierto? Eso quería yo, adelante, querido. Me has hecho acordar, Raúl, de una frase del Cristo que es, se dice que es una frase bastante controversial, porque él dijo que debemos abandonar a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros padres y seguirlo a él. Todos recordamos eso, ¿no? Lo hemos escuchado. Y es, digamos, ¿cómo es posible si él nos enseña el amor y al mismo tiempo nos está diciendo de abandonar a nuestros seres queridos? En realidad él está haciendo ahí una definición o una aclaración bastante importante entre la forma y el espíritu. Cuando hablamos de la forma, ¿cierto? Yo puedo tener mis hijos, mi familia, estamos hablando de la forma en el mundo físico. El amor tiene que trascender la forma, nos está diciendo el Cristo. El amor del alma por el alma, del espíritu por el espíritu, tiene que, como dice Raúl, ¿no? Es el amor que nos enseña el Cristo. Entonces es el amor que tenemos que trascender. Cuando hablamos del ego, que es lo que perdón un segundito, cuando hablamos del ego, del espíritu, ese es el amor que debemos aprender a trascender. Obviamente amamos a nuestra familia, pero transmitir también ese mismo amor a los demás seres humanos de este planeta, porque somos todos uno juntos con ellos. Y en algún futuro no muy lejano, porque pareciera que alcanzar el amor que nos enseña el Cristo fuera tan lejano. No es tan lejano. Yo calculo con 3 razas que faltan, que son apenas unos pocos miles de años, nada. Nada. Pensá un segundo en los miles de millones de años que recorrimos hasta llegar acá. Entonces, cuando llegue la religión del Padre, que tampoco falta tanto, entonces alcanzar ese amor no está tan lejos, depende de nosotros manifestarlos. Y si bien tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el ejemplo de muchos seres humanos que lo han manifestado y los conocemos. La Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y tantos otros que quizás no conocemos. ¿Cuánta gente hay en la calle que da de sí mismo para ayudar a otro y uno lo ignora? Entonces el amor se está manifestando y con fuerza. Somos nosotros también los que tenemos que pensar que podemos, no pensar que está lejos. No está lejos, estamos rodeados, estamos bañados y estamos compenetrados de ese amor. Debemos dejar que ese amor fluya a través de nosotros, como lo enseña la fraternidad. Aquí me queda. Alejandrito, Alejandrito. ¿tenés cara de preguntar vos? Pregunta. No sé si es correcto, ¿no? Yo creo que ese amor se puede lograr, se puede alcanzar, pero creo que es cuando empezamos a sentir el amor primero, o intentar sentir el amor por el Cristo, unirnos, porque es cuando empezamos a expandirnos y empezamos a entender y a sentir lo que Él siente. Entonces ahí empezamos a sentir al resto como lo que son, como son pares nuestros, creo. Si yo una opinión, tengo el aparatito seguramente que si vos vas y hablas con Cristo, vamos a ilustrar un poco, Él te va a decir, empezá por quererte vos mismo y querer a los que están más cerca tuyo. Me da la impresión esa. Y con eso se proyecta, digamos, el amor hacia lo superior. Me parece, una opinión, no sé. Osvaldo. Bien. Hay una cosa importante. Se habla del Cristo interno, ¿cierto? Que tenemos que desarrollar el Cristo interno. No sé, yo creo que todos sabemos, pero lo vamos a repetir de todas maneras. La repetición es la nota clave también de la fraternidad. Y exactamente, a través del cuerpo vital. El Cristo interno es algo que nosotros tenemos que desarrollar, crecer y hacerlo crecer en nosotros.
Porque está ese poema que dice, aunque el Cristo, ¿quién? Vos sos bueno para eso, ¿cómo eres? Si no nace dentro de ti mismo, mirarás a la cruz en vano. Y eso es muy fuerte porque habla que creo que el primer sentimiento que uno que tiene que tener es la empatía. Para poder comprender para poder comprender el sacrificio que él hizo, creo que tenemos que sentir interiormente y mentalmente, emocionalmente, a qué estuvo dispuesto a él pasar. Y ahí vemos las debilidades o la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para ser realmente hermanos de todos. Si no, es como una cosa muy claro, me siento bueno y me creo bueno. No, hay que saber estar enfrente a quien nos detesta y verlo realmente como un hermano en la luz, pero que está opacado. Hay que saber soportar todos los que esa sociedad que está oscurecida y entender que está sufriendo. Y ahí es donde aparece el deber nuestro de tratar de iluminarlo. Ahora, vos hace unos instantes mencionaste cómo podemos hacer para llevar este mensaje a los demás. Y ahí es otro punto que me gustaría que lo podamos hablar, porque no es tan fácil tampoco. Es un tema que es un tema muy delicado. Perdón, brevísima, te robo 20 segundos. Sí, pienso que para comenzar lo más sencillo debe ser o debería ser en dar el ejemplo. Por lo menos que el fueguito que nosotros signifiquemos, digamos, ahí, en el entorno, en lo inmediato, y después eso se va proyectando. Lo bueno es empezar, no hay... este Dios nuestro, los dioses son muy buenos, no tienen mucha urgencia con nosotros, siempre y cuando nosotros vayamos brindando o no y vayamos haciendo las cosas bien y sirviendo y comprendiendo y bueno, todo ese tipo de virtudes, de buenas virtudes. Bueno, el desarrollo del Cristo interno en realidad es una elección. O sea, yo decido que el Cristo interno nazca o decido que no. ¿Sabían eso? Está en nuestras manos. Nosotros tenemos ese poder, el poder de elegirlo. Ahora, ¿sabemos las consecuencias de tomar una decisión en ese sentido? ¿Cuál camino elegirían? ¿El de que no nazca el Cristo interno o el de que nazca el Cristo interno? ¿Invitar a los demás a que ese Cristo en los demás también nazca o decirles que no? ¿Se dan cuenta lo que nosotros tenemos? Este vehículo físico, que es manifestación de ese fuego que somos nosotros, nuestra verdadera esencia, es realmente un vehículo maravilloso. Se empezó a construir en el primer periodo en Saturno, o sea, hace muchísimo tiempo, y ha llegado hoy hasta una capacidad increíble. Tenemos todo lo que el ego, o sea, el yo, necesita para aprender. Este es un instrumento, todos estos vehículos que tenemos, ¿cierto? Séptuple, los 7 vehículos, digamos, es el vehículo exacto que necesitamos para aprender. Y dicen las enseñanzas, lo dice la Biblia, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese espíritu, ese ego interno, el que está acá. O sea, cuando nos paramos, ¿viste?, frente a la iglesia, el templo aquí, o una iglesia católica o cualquier otro templo, generalmente la mayoría de las personas ni siquiera lo piensa, tienen reverencia, tienen respeto. Cuando nos paramos frente a un amigo, frente a una persona desconocida, frente a quien sea, deberíamos tener la misma actitud. Estamos frente a un templo donde está un ego que se está manifestando. Pablo dice en Corintios, y también lo dice la Fraternidad Rosacruz ayer cuando estábamos hablando, cuando se refiere a la quinta esencia, que el espíritu, o sea, los valores espirituales permanecen latentes en nuestro interior.
y que, claro, sí, depende de nosotros que lo despertemos. El común de la humanidad se le hace difícil porque ellos llevan una carga muy pesada, difícil de apartarla y de poder inspirarse hacia lo elevado y reconocer los valores del espíritu. Pero nosotros en esta filosofía estamos ayudados, todos. Aún el que es simpatizante, el que haya leído el concepto de Rosacruz, ya empieza a estar ayudado. Y esa es la responsabilidad que se nos da para que podamos despertarlo. Y la primera responsabilidad que se nos da es afirmar la devoción a través de la oración. La oración es algo muy poderoso. También los ejercicios de concentración y de retrospección. La retrospección también es una concentración. Y lo que significa en todo esto es reunir, como lo dice, como concentración en nosotros mismos, una conciencia que tienda hacia lo elevado, hacia lo superior. Es difícil que podamos exigirle a nadie, tomen esto y háganlo, es muy difícil. Es una chispa que nos tiene que llegar a cada uno de nosotros. Y estas reuniones sirven para que nos motivemos y para que podamos realmente agigantar esa chispa. O sea que, Pablo ahí lo dice, todas las facultades espirituales que ellos le llaman, en la Iglesia Católica le llaman hoy en día carismas, están dentro de nosotros, latentes, esperando que las despertemos. Si éstas se despiertan, ¿cuáles son esos dones? Vamos a empezar por los dones que nosotros manejamos, que es los dones de sabiduría, don de conocimiento, don de sanación. Cada una de esas cosas, de esas virtudes, son dones que no todos los podemos despertar. Los despertaremos aquellos que han trabajado, que hemos trabajado en vidas pasadas y que esté bastante remarcado para que en esta pueda despertarse. Es muy lindo eso, me gusta mucho. Alejandro, por favor, el micrófono. Muy bien. Alejandro. Bueno, difieren algunas cosas que la señora dijo, porque en realidad la humanidad que no conoce la filosofía o una cosa parecida a esta, sí está avanzando, lo hace a través de la vida diaria. Por ejemplo, un padre que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y está todo el día trabajando, que se esfuerza, sacrifica su evolución personal, porque podría estar con los amigos, hacer deporte, hacer una vida individual, pero sacrifica tiempo y de parte de su vida por darle otra calidad de vida mejor a los que tiene a su cargo. Según nuestra filosofía, astrológicamente, ese tipo de amor que ejecuta el Padre a través de esas acciones está purificando como una alquimia hace a través de los actos. Recién preguntaban, ¿cómo se hace? Es simple, no es difícil, no es complicado, no es una labor de otro planeta, porque si fuera de otro planeta, más gente no se hubiera molestado en dejarnos lo que nos dejó. Empecemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite hacer eso? El egoísmo, el yo, que hablabas recién. Y en realidad el yo en su totalidad, no se puede decir dónde comienza uno y dónde termina el otro. Ahora, ¿qué sucede con esto? El velo que tenemos todos, que no tiene nada que ver con el velo de la carne, sino con el velo de las propias experiencias anteriores y de esta, produce en nosotros una visión que no es la correcta. Generalmente todos, fíjense nomás en las cosas que nos rodean. No hay casas que tengan la puerta hacia afuera, todas las tienen hacia adentro. No se abren las puertas hacia el exterior. No tendemos a ser altruistas por naturaleza. Todavía estamos regidos por Marte, tenemos esa tensión de la guerra, nos marca Jehová aún, hasta en lo individual. Pero el hecho de poseer un poco de conocimiento filosófico como este, por ahí miramos a los que no lo tienen como basura verde, y eso no es así. O sea, por ahí los más pobres somos nosotros, porque esa gente vive en el mundo a lo mejor ciega, pero camina sin muletas. Nosotros tenemos estas muletas y conocimientos que nos dicen, no vayas por acá porque es peligroso, no vayas por allá que es peligroso. O sea, la cuestión no es marcar las diferencias. Después también comentaba Osvaldo el tema, que ahí va a ser una pregunta, pero es suave. Al decir que el espíritu se manifiesta en la materia de manera negativa, o sea que el espíritu es positivo y la materia es negativa, pero la materia a la vez es una manifestación del espíritu, quiere decir que la materia también es espíritu.
Y el objetivo, según todo lo que vos estabas diciendo, es que se individualice el ser humano, que logre el yo, pero para perderlo, sin perder la conciencia de sí mismo en lo que es el yo general de toda la humanidad. Porque el objetivo es uno mismo. Heindel dice que la Tierra, en algún momento, se va a convertir en un pequeño sol también. O sea, todos vamos a ser uno en la época de Vulcano. Cuando seamos todos con el cuerpo, o sea, nuestra más alcanzada, el logro sea tener un cuerpo mental, como lo tiene el padre ahora, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja? Una opinión mía personal. Esto sí es personal, así que aclaro para... La única forma de trabajar, por ahí cuando... voy a explicar bien. Cuando una persona se pone en el camino y obtiene trabas y trabas, una de las cartas que me dieron como estudiante hace un montón de años de la sede central era los obstáculos. Primer obstáculo, la familia. Pero no la ponía como un obstáculo, sino diciendo que uno ya está moviéndose de otra forma, percibiendo las cosas de otra manera, por el conocimiento nuevo que uno va entrando a su ser, digamos, la forma que vamos procesando. Antes para nosotros, por ejemplo, decir, peleo con el vecino era una costumbre, era una cosa diaria, o era un mecanismo de defensa, de decir no me dejo pisotear por el otro. Pero ahora sabemos que poner la otra mejilla no es rebajarse. Trae crecimiento anímico, puede liberar una deuda y un potencial enemigo para otra vida, si uno en esta lo sigue manteniendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Trabajar sobre el cuerpo vital. ¿En qué? No solamente con los rituales y leyendo la filosofía, eso ayuda muchísimo, la oración, como decía ella, que en eso estoy de acuerdo, sino también en la práctica de cosas simples, de todos los días, como hace la gente que no conoce esta filosofía. Por ahí nosotros miramos mucho en lo que sabemos, pero la gente que no está en esta filosofía nos enseña más de lo que podemos imaginar. Hasta los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, demuestran amor cuando su mente está completamente afectada. O sea, simboliza que el amor trasciende lo que es la materia, pero es la materia misma, porque si no, ¿cómo lo manifestas? Un cambio biológico tiene que estar sí o sí para poder manifestar un cambio espiritual. Yo pienso también en que el futuro va a ser maravilloso, pero si no trabajamos el presente, volamos, pensamos en la época de Galilea, ¿y esta? ¿Qué hacemos hoy? Filosofamos, hablamos, podemos estar todos los días de nuestra vida hablando de esto, pero si no hacemos algo, como dice la gente de afuera, nos van a comer los piojos. Esa era mi... ¿Y la pregunta? Perdón, no me quedó la pregunta. No. No, la pregunta era, ¿por qué existe una separación entre lo que es el espíritu y la materia? Claro, Osvaldo, ¿puedo hacer hincapié en una cosa? Que a mí me parece, no sé, a través de toda la vida que yo la pienso y trato cada vez de meterme más en ese tema. ¿No es en todo caso el egoísmo el que debiéramos desterrar como el primer ropaje en el cual nosotros ponemos como fronteras hacia los demás? ¿Mm? ¿Por qué? Porque después de haber desterrado el egoísmo, empieza a manifestarse la humildad y a través de la humildad empieza el servicio. Porque es allí donde vos te gratifica a veces alcanzar y sacar una sonrisa a una persona que está sola, que está desamparada, y esa sonrisa que vos se te plasma en el alma, es lo que te eleva. Entonces ahí realmente empiezas a comprender qué es el amor al prójimo. Al prójimo, comenzando primero con el próximo, que es en nuestra familia. Eso es lo que a mí me revolotea constantemente. Y trato de inculcarlo o hablarlo con las personas. Doctor, ¿usted quería? Sí. Desde hace rato. No lo había visto. Es que usted no me ve. Uno cuando empieza en este camino, y en otros también,
necesita un guía. Como los hijos, cuando son chiquitos, uno les enseña a caminar, a hablar, a comunicarse, a comer, etcétera, etcétera. Yo tomé como ejemplo lo que dijo el Cristo: predicad el Evangelio y curad el enfermo. Para poder predicar hay que hacer un esfuerzo enorme para incorporar en nuestra mente, decodificar la Biblia, porque está escrita en difícil, muy difícil. No nos enseñaron una técnica para estudiar, salvo la persistencia, que parece que eso es una cualidad que no es únicamente para aprender a estudiar, sino para poner en práctica y conocer los beneficios que nos da la persistencia, que lo podemos explicar en la familia, en la amistad, en el amor, en el trabajo, en la búsqueda del inegoísmo. Después, teniendo en cuenta la guerra, el combate, la competencia egoísta propio de la oscuridad de los que dirigen distintos tipos de iglesias, que la vemos nosotros o la veíamos antes y después decir, si todos van por el mismo camino a Roma. Cuando empezamos a comprender eso, a respetar a aquel que necesita de una imagen para tener fe y llegar como una antena que tiene un celular para poderse comunicar y necesita una imagen para llegar a Dios. Empezar a comprender eso y bueno, empezar a respetar esto. Y no tiene conocimiento. Son amores que andan caminando. Y el otro aspecto, lo que dijo el Cristo, predicar el Evangelio y curar el enfermo. Yo no puedo aspirar a ser un gran sanador, un curador, si yo soy un enfermo. Vivo en una sociedad enferma, donde comemos picadillo, todo eso, etcétera, etcétera, que está en cada uno de nuestras células como historia grabada que tenemos que sacar. Por eso el vegetarismo y el cuidado de los animales y a la naturaleza, aplicado ya el conocimiento y la prevención y la práctica del cuidado de nuestro cuerpo físico, porque en él andamos para podernos trasladar hasta que cumplamos el tiempo que se nos da, como el que le dieron al Cristo, que lo ungían, lo masajeaban, lo estimulaban para que llegue incluso hasta María, la Madre Inmaculada, del Egipto lo veía y le estimulaba a Jesús que llegue a la cruz para que cumpla su misión. Nada más que nosotros somos muy polémicos, muy intelectuales, muy sabiondos, etcétera, etcétera, y la vida es simple, simple, simple. Bien. Había hecho una pregunta Alejandro y vamos a intentar responderle. Por supuesto me van a ayudar ustedes. El tema de la división del cuerpo y del alma, la triple alma o del espíritu, es a los fines instructivos dentro de nuestra filosofía. El mismo cuerpo físico es un producto del espíritu. La materia, la forma, es espíritu cristalizado. Es a los fines, digamos, de cómo comprender individualmente a cada uno de ellos para poder operar, para poder trabajar sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, muchas escuelas orientalistas siempre aconsejan o la educación que hacen ellos es sobre el cuerpo físico, las posturas, la respiración,
el tema de las runas y ese tipo de cosas. Nosotros pretendemos hacerlo desde un vehículo superior que es la mente. Entonces lo trato de sintetizar. Es por eso que separamos en cuerpo físico y cuerpo espiritual, digamos, a los fines de poder comunicar la filosofía, nuestra filosofía. Con respecto a... es muy cierto lo que vos decís, la misma pregunta que yo me hago, o cómo se puede hacer mejor. Yo parto siempre de lo siguiente, el por qué estoy en la fraternidad y qué busco en ello. Ahí yo creo que empiezo por el lado de la humildad. Yo cuando charlaba con Raúl, yo siempre compartíamos las charlas con él, y le digo, pensar Raúl, que yo vengo acá para aprender a amar o para aprender a ser bueno, y es un poco así. Otra gente, como vos decís, lo hace más naturalmente. Uno pareciera que, no sé en qué nivel evolutivo estoy yo, en qué nivel evolutivo estamos nosotros, pero no todos somos iguales. Todos necesitamos aprender de distintas formas. Lo bueno de la filosofía Rosacruz es que por eso desdobla el cuerpo, te habla de los vehículos, de un cuerpo físico, del vital, emocional, el mental, te desdobla el físico en los 4 éteres, te dice que tiene un polo positivo, uno negativo y qué hace cada uno. Lo único que difiere es el vital, que el polo positivo está en la mujer y el negativo en el hombre, si no me equivoco. Es a los fines de dónde poder atacar, digamos, para que vos logres el cambio que pretendes. En el caso mío, como te dije, ser mejor persona. Quiero empezar por eso. Hay mucho mejores personas, como vos decís, que uno, o que nosotros posiblemente sin haber estudiado nada. Pero bueno, ¿sabés qué es lo que pretendo yo? Ponerme a la altura. Y no encuentro, como uno es medio científico, o lo está haciendo de esta manera, o usa este instrumento mental o espiritual para llegar, y bueno, yo la idea sería poder llegar a esas personas más amorosas, más serviciales. Esa es un poco la búsqueda mía. Si llego, la idea es poder compartir esto con los demás, poder hacer felices como a mí me están haciendo.